Amados hermanos de la Iglesia Formando Vidas, es un placer saludarlos aquí desde casa, esperando que ustedes se encuentren bien, resguardados en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no tenemos la oportunidad de reunirnos juntos, pero sí tenemos la oportunidad de comunicarnos de esta manera. Esperamos que el Espíritu del Señor esté ministrando en cada hogar de una manera tan formidable que podamos experimentar su gloriosa presencia. Hoy estaremos viendo, el título de la predicación es Dios conoce a los suyos. El domingo pasado, en la predicación de Dios guarda a los suyos, compartimos que Dios no guarda a todos los que se guardan en casa, sino que Dios guarda a los que se guardan en casa bajo la señal de su pacto. Y así, como Dios guardó a su pueblo Israel en Egipto por su obediencia y el sacrificio del cordero y poner la sangre en los postes y en el dintel de sus casas, Dios en este tiempo guardará a quienes tienen por señal la obediencia, a quienes reconocen a Jesucristo como el Cordero que murió en su lugar, a quienes por la sangre del nuevo pacto se limpian de todo pecado y a quienes viven en santidad, libres de toda la levadura que contamina. No tan solamente el pecado que está en el corazón del ser humano, sino aún de los pecadores, esos que llamándose hermanos siguen practicando el pecado. Amados, concluimos la vez pasada, el domingo pasado, con un texto de 2 Timoteo 2:19 que dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y con ese pasaje bíblico queremos iniciar hoy, porque ciertamente, amados, Dios no solamente guarda a los suyos, sino que también Dios conoce a los suyos. Quiero comentarles que la palabra que aparece ahí en el texto que acabamos de leer, la palabra conoce, viene de una palabra griega que es ginosko y significa frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de allí el establecimiento de una relación. Diríamos entonces que Dios conoce o tiene una relación de valor e importancia con los suyos. Amados, hay dos figuras que nos ayudan a ilustrar esa relación de valor e importancia. Una figura es la relación entre el Padre y el Hijo, y de manera viceversa. Y la otra relación es la relación del esposo y la esposa. Hoy vamos a considerar solamente la primera figura, la figura de padre e hijo. Qué importante es la relación que se ejerce entre un padre y un hijo. Tan importante que Dios, desde principio a fin, ha querido relacionarse con el ser humano en calidad de padre. Aunque todos los seres humanos son creación de Él y le pertenecen, no con todos ha tenido una relación con ellos de padre a hijo. Por ejemplo, los israelitas pudieron tener ese privilegio porque Dios los seleccionó de entre todas las naciones. Deuteronomio 10, del 14 al 16 dice:
Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Esto nos dice cómo es que Dios creó y Él es dueño de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pero con el pueblo de Israel tuvo una relación especial de padre a hijo y de que los escogió de entre todas las naciones para ser un pueblo especial. Y fíjense que no solamente los llamó hijos o tesoro especial, sino que encontramos en Éxodo 4:22 que los llamó mi primogénito. Y Dios validó esa relación que tiene y que tenía con el pueblo de Israel de manera legal. Muchos años antes de que el Señor expresara esto, hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Abraham, el patriarca de ellos. El Señor estableció con él un pacto y también le dio una señal que tenían que hacer todos ellos, toda su descendencia, tenían que hacer esta señal, y esa señal era la circuncisión. Quiero leerles Génesis 17, porque ahí se encuentra relatada esta historia del pacto, de la relación que Dios en su momento quiso tener con Abraham y con su descendencia. Dice Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinos. Yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos, deben cumplir. Todos los varones entre ustedes deben ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai,
sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Como nos damos cuenta en este relato, amados, Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Y como señal, todos los varones nacidos de él y de su descendencia tenían que ser circuncidados. Esa era la señal de pacto para los israelitas. Pero quiero compartirles algo importante dentro de esto y muy trascendente. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, su primogénito fue Ismael. Ustedes recordarán bien la historia. Pero fíjense que Dios no quiso tener una relación de pacto con Ismael y con su descendencia. Solamente Dios hizo algo con Ismael. La Escritura dice que lo bendijo. Solamente lo bendijo. Pero no quiso Dios establecer una relación de pacto con Ismael. Pero si nos damos cuenta nosotros, a diferencia de Ismael, el segundo hijo de Abraham, el hijo de la promesa de lo que él está hablando aquí en el pacto, con él no solamente Dios lo bendijo, sino que con él y su descendencia él iba a tener una relación de pacto. Podemos ver lo que dice Génesis. Génesis, ahí mismo en el capítulo 17, que ya lo leímos, los versículos continúan diciendo así. Dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero escuche lo que dice el versículo 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año. Por estos días, dijo el Señor. Quiero enseñarle esto, amados hermanos. Recibir bendición de Dios no necesariamente quiere decir que se esté en relación de pacto con Él. La relación de padre e hijo se basa en un pacto y va más allá de solo recibir una bendición de Dios o tener ciertos privilegios. Dios es un padre muy responsable. Él nunca falla ni fallará a sus hijos. Hay una historia que la registran los evangelios de Mateo y de Marcos. Me refiero a Mateo 15, del 21 al 28, y Marcos 7, del 24 al 30. Ahí se registra la historia de una mujer cananea, o como dice el evangelio de Marcos, sirofenicia. Dice que esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Esta joven estaba endemoniada. Y llegó con Jesús y se acercó a él, y dice la Escritura que le rogaba para que la sanara, le rogaba para que la liberara. Pero Jesús contestó algo a esta mujer y le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer
no era hija, pero aún así recibió su petición. Podemos deducir, amados hermanos, con esta historia, que cualquiera que confese, se acerque a Dios, pueda recibir lo que pida. Porque de ella dijo Jesucristo: mujer, grande es tu fe. Pero que Dios le responda no significó que ya fuera su hija. Dios ha establecido que solo los que entran en relación de pacto con Él son dignos de ser llamados sus hijos. Dios no le garantiza a toda la humanidad tratarlos como hijos, sino solamente a aquellos que se relacionan con Él con base en su pacto. En este tiempo, todos queremos recibir la bendición de Dios y posiblemente la obtengan, pero el hecho de recibir una bendición no me garantiza que soy su hijo. Hoy en día, la intención de Dios es ser para toda la humanidad el Padre que necesitamos. Dios dejó escrito en su palabra por el profeta Jeremías lo siguiente. Jeremías 31, del 31 al 33. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Amados, dice la Escritura: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Afirma el Señor: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Si ustedes se dan cuenta, amados, Dios no hizo, o Dios no prometió en esta profecía hacer un pacto con toda la humanidad. Lo que Dios dijo es que haría un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En este sentido nos damos cuenta de cómo Dios ratifica su pacto con Israel y con Judá. Es por eso que la Escritura en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, el Señor nos dice lo siguiente en Romanos 8:15. Ustedes, dice la Escritura, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Uno puede decir: ¿por qué Dios no quiere, o por qué Dios de alguna manera no puede tener esa relación de pacto con toda la raza humana? Por lo siguiente, hermano: dentro de toda la raza humana, Dios ha hecho y seguirá haciendo ese llamado a formar parte de su pacto, pero no es precisamente que Dios no lo quiera,
no quiera tener relación de pacto como un padre tiene con su hijo, sino que los mismos seres humanos, así como Israel, no han aceptado tener con Dios una relación de pacto. Nos damos cuenta que la soberanía de Dios es grande. Uno puede decir, ¿por qué solamente unos? Pero el llamado de Dios está hecho para todos. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 9 en adelante. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos. No dice de otros, dice de ellos es la adopción como hijos. La gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Continúa la lectura y dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendrá y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modela, ¿para qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero, de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esta gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos,
sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Isaías por su parte proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Se dan ustedes cuenta, amado? Si continúo leyendo, dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado, y me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzar así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Qué excelente explicación nos ha dado el Espíritu por medio del apóstol Pablo. Los israelitas y judíos pensaban que el solo hecho de ser descendientes de Abraham les garantizaba estar en una relación de padres e hijos. Jesús tuvo que confrontar esta idea con los judíos que se llamaban de pura cepa. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesucristo confronta, amados, a personas que eran judías, personas que descendían de Abraham el patriarca, pero que era necesario en ese momento confrontarlos, porque el pensamiento de ellos era: yo soy descendiente judío, yo tengo por padre a Abraham, mi padre es Dios. El orgullo de ellos era ese. Quiero que vea conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, la plática tan confrontativa que tiene con los judíos en aquel tiempo. Dice la Escritura: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 o 3 es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras les dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Yo no soy de este mundo. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy no pueden ir.
Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pero si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no tengo nada, que no digo nada, ni hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y dice ahí: mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Hermanos, la Escritura dice que muchos creyeron en Cristo en ese momento. Nosotros podemos pensar: ya creyeron en Cristo, entonces ya son hijos. Es más, son descendientes de Abraham, ya son hijos. Ellos mismos decían: somos descendientes de Abraham. Pero Jesucristo, Él les expresaba algo que Él había vivido en la eternidad con el Padre. Él les dijo: yo estoy en unión con mi Padre, yo tengo una relación de pacto con Él. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Pero ellos le preguntaban: ¿y quién es tu Padre? Porque encontramos aquí algo de esas personas judías. Ellos, a pesar de que tenían linaje, a pesar de que eran de la cepa de Israel, hebreo de hebreos, como decía el apóstol Pablo, ellos no conocían al Padre, ni conocían al Hijo. Conocían la letra, pero no conocían el pacto que Dios quiere tener con todos aquellos que se acercan a su amado Hijo Jesucristo. Continúo diciendo esto porque la Biblia lo dice. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Los hijos dice a continuación: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y fíjense lo que le contestan a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, seremos liberados? Jesús les dice: ciertamente les aseguro, todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta que algo que no querían reconocer los judíos que habían creído en él era arrepentirse de la condición de su pecado? Un sello, hermanos, que garantiza que somos hijos de Dios es que reconocemos delante de Jesucristo que somos pecadores, que había una condición de pecado en nuestra vida y que ya no somos más esclavos del pecado. Esa es la libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo y esa es la relación que quiere que tengamos. Si alguna persona sigue practicando el pecado, siendo esclava del pecado, no puede decir que es un hijo de Dios. La lectura sigue de la Escritura así en el Evangelio de Juan y dice: ahora bien,
El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Amados, la pregunta es, ¿esos judíos con los cuales estaba debatiendo Jesús habían escuchado la voz del Padre? Fíjense que conocían la letra, pero no conocían el corazón y no conocían la voz del Padre. Ellos replicaron, y si continúa la lectura, estoy en el versículo 39 del Evangelio de Juan 8. Dice, nuestro padre es Abraham, ellos replicaron. Y Jesús les contesta y les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Dice, ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y mire lo que dice a continuación. Nosotros somos hijos, dice, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Fíjese, hermano, cómo estos judíos le respondían a Jesús y le dijeron, nosotros tenemos un solo Padre y ese Padre es Dios mismo. Si se dan ustedes cuenta aquí, Jesús les vuelve a responder y les dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen, y yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, dijo Jesús. Me llama mucho la atención estas palabras, amados. Dice Jesucristo, pero quien me glorifica es mi Padre. ¿Se dan cuenta de la relación que tenía
el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Esa misma relación que tiene Jesucristo el Hijo con el Padre es la misma relación que el Padre quiere tener con sus hijos, los que le pertenecen, los que son de Él. Y los que son de Él no necesariamente son aquellos que son linaje de Abraham. Los que son de Él no necesariamente tienen algo que ver con alguna de las 12 tribus de Israel, porque aún los que nacieron de Abraham tenían que pasar por lo que Jesús dice: oír la voz del Padre, oír la voz del Hijo, y ellos no podían escuchar la voz de Jesucristo. Si usted en este momento está escuchando lo que la Escritura dice y el Espíritu le está redarguyendo en su corazón, es porque Dios le está llamando a tener una relación de pacto con Él, una relación de padre a hijo. Dios se nos presenta aquí como el Padre, y Jesucristo lo expresa y dice que Él conocía al Padre y que el Padre lo conocía a Él. El Padre dijo del Hijo: es mi primogénito. El Padre dijo de su Hijo: es mi unigénito, porque lo conocía, porque tenía una relación con Él. Porque había ocasiones, amados, en que nuestro Señor Jesucristo se pasaba hablando con el Padre, a veces toda una noche. Jesucristo se relacionaba con Él en una relación de pacto. Nosotros podemos pensar como los judíos de aquel tiempo: pero yo asisto a una iglesia, yo me congrego en un templo, yo voy a la iglesia formando vidas, yo creo que soy un hijo de Dios. Pero, amados, no es solamente decir: conozco a Dios y Dios es mi Padre. Jesucristo expresó que si conocemos al Padre, amamos al Padre. Que si conocemos al Padre, dejamos de ser esclavos del pecado. Y mire, amados, para ello Dios nos ha dado algo poderosamente sobrenatural, que es su Espíritu Santo. Tal vez usted en este momento está pensando: bueno, entonces no soy su hijo. Yo no estoy expresando esto para que usted se condene y en este momento diga: creo que yo no soy hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios le está hablando, es porque el Espíritu de Dios está tocando su vida para poder hacer en usted una conversión, una transformación, un cambio de vida en este momento. Si usted en verdad piensa que no ama a Dios y que sigue esclavo del pecado, no puede decir que Dios es su Padre. Pero si en este momento usted decide, bajo la dirección del Espíritu, reconocerse pecador y decir: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Él hace algo sobrenatural, amados. Su Espíritu Santo está en este momento aquí para poder hacer una obra poderosa en la vida de cada uno de los que están oyendo. Dios permite que su Espíritu Santo engendre hijos en esta tierra, que pueden ser descendencia o no descendencia de Abraham. El Espíritu Santo es el que nos faculta para poder ser hijos de Dios y tener una relación de pacto con Él. Dios nos dejó escrito algo a través del apóstol Juan y dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos dejó escrito en el mismo Evangelio de Juan, que el que nace de nuevo puede ver y puede entrar
en el reino de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, y también la cita que les di es Juan, capítulo 1, versículo 12. Hay algo que quisiera comentar, amados, respecto a lo que el apóstol Pablo también registró en la carta a los Gálatas. Me refiero a Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31. Ahí ahí Pablo nos vuelve a hablar de la historia de Abraham y dice lo siguiente respecto a él desde el versículo 21. Que Abraham tuvo 2 hijos y así como tuvo 2 hijos también tuvo 2 esposas. O más bien, tuvo una sola esposa, y la Escritura nos narra la historia de cómo es que nace su hijo Ismael. Pero Gálatas 4, versículo 21 al 31, hace lo que se llama una analogía entre lo que es Agar, la sierva de Sara, y Sara, la esposa de Abraham. El hijo de Agar fue Ismael. Y como ustedes recordarán, amados, el Señor solamente lo bendijo, pero no tuvo una relación de pacto con él. No así con Isaac. La Escritura dice que con Isaac sí ratificó su pacto. Esto quiere decir, hermanos, y lo dice la Escritura, que Ismael tipificaba a la vida esclava del pecado, porque era hijo de una esclava, era hijo de una sierva. Pero en el caso de Isaac, tipifica a todos los que son hijos de la promesa. En esta tierra a nivel mundial, solamente hay de 2 clases de personas: los que son esclavos del pecado y los que son hijos de Dios bajo la promesa, bajo el pacto. Amados, debemos de asegurarnos de ser realmente hijos y de conocer a Dios y de saber que Dios tiene una relación de valor y de importancia con nosotros. Recuerde que al principio decíamos que la palabra que Dios conoce a los suyos es una palabra del griego ginosco, y que significa básicamente tener una relación de valor y de importancia. Si nosotros entramos en ese estado de relación de pacto con Dios, nosotros estaremos teniendo una relación de padre a hijo y de hijo hacia padre. Porque Dios, amados, conoce a los suyos. Ninguno de nosotros quisiera escuchar las terribles palabras que un día Dios le dirá a todos aquellos falsos profetas, a todos aquellos falsos apóstoles, a todos aquellos falsos pastores, a todos aquellos falsos hermanos. Un día el Señor dirá a todos aquellos que dijeron ser pero no lo fueron: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Creo que ninguno de nosotros quisiera escuchar estas palabras. Lo que sí queremos escuchar un día, amados, es decir lo que Jesús decía en alguna de sus parábolas: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Desde aquí, desde esta tierra, hermano, podemos empezar a disfrutar de la gracia del Señor en una relación de padres e hijos. Puedes estar pensando: yo soy hijo porque Dios a mí me sanó. A lo mejor tú puedes estar pensando: yo soy hijo porque a mí Dios me hizo un milagro. Y ciertamente Dios puede hacer milagros y lo seguirá haciendo, y sanar a personas y seguirlas sanando. Pero si solamente como la mujer sirofenicia recibiste un milagro,
si solamente como Ismael recibiste alguna bendición, pero no estás con Dios en una relación de pacto que tiene que ver con arrepentimiento, que tiene que ver con conversión, solamente te puedes quedar ahí, sabiendo que Dios hizo un milagro, sabiendo que Dios te bendijo, pero no siendo un hijo de Dios. Y si en este momento el Señor te testifica, porque quien testifica en nuestro corazón es el Espíritu Santo y te está diciendo a ti, tú eres hijo, tú eres hijo. Si en este momento el Espíritu te testifica aquí dentro en tu corazón y te está diciendo, tú eres hijo, lo que necesitamos, hermanos, es reafirmar nuestra fe y decir, Señor, ciertamente yo soy hijo, porque Dios conoce a los suyos. Amados, no por el hecho de pertenecer a una congregación o una iglesia nos da el derecho de ser hijos. No por el hecho de tener una bendición de Dios nos da el derecho de ser hijos. Pero ciertamente el estar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Desde aquí, amados, les estamos exhortando y animando en el Señor a los que ya son hijos, que vivan de una manera digna del Evangelio. Y a los que todavía el Espíritu en este momento les está redarguyendo que no son hijos, les invitamos a arrepentirse de sus pecados, les invitamos a que se entreguen a nuestro Señor Jesucristo para que sean parte de los hijos de Dios y tengan con Él una relación de pacto de padre a hijo. Les amamos y nos estamos viendo muy pronto. Gracia y paz del Señor.